Gloria a Dios, bienvenidos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jesucristo mandó diciendo, Dios es un espíritu. Y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Eso está escrito en Juan 4:24. Entonces, estoy aquí con mi Biblia, mi Santa Biblia. La Biblia en mi mano es una Valera purificada 16:2. Esta es la versión de la Biblia en español que uso cuando estoy leyendo o enseñando la palabra de Dios. He visto muchas versiones de la Biblia en español y no he encontrado una que está 100% perfectamente traducida, así como el King James en inglés. Pero esta es la más cerca que he encontrado. Entonces esa es la Biblia que uso, la Valera purificada del año 16:2. Y lo que tengo en mi corazón ahorita para hablar con ustedes es cómo leer y estudiar la Biblia, especialmente para los que están nuevas o nuevas personas en la arena de cristiandad, cristianismo. Estamos viviendo en un mundo que está cubierto en tinieblas y hay muchas religiones en el mundo, muchas religiones que muchas de esas religiones profesan ser cristianas. Tenemos los católicos en este lado de la calle, tenemos los protestantes en el otro lado de la calle, y todos profesan ser cristianos, pero todos dicen que el otro está equivocado y siempre están arguyendo y discutiendo y combatiendo uno con otro. Así ha estado desde el principio. Pero hay una remanente de personas aquí en medio de la calle que están en la palabra de Dios, que son nacidos de nuevo por la semilla que es la palabra que está escrita en esta Biblia. Entonces, por eso dice Jesucristo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo eso, está escrito en Juan 8:31 y 32. Entonces, lo más importante es que leemos esta Biblia. Y hay muchas personas que dirán, pues ese es un libro muy grande, ¿y cómo voy a leer todo eso? Pero la gente lee libros más grandes que eso, estudiando para tener una carrera profesional, para ganar su dinero. Pero la gente no quiere leer la Biblia, la palabra de Dios. Déjame decirte algo, esta es la joya más preciosa, más valorosa que una persona puede tener en la mano, o mejor dicho, en el corazón. Porque este libro es una colección de 66 libros que son la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios que creó los cielos y la tierra ha hablado y por medio de sus profetas y apóstoles y por medio de su propio Hijo unigénito, Él ha hablado y los apóstoles y profetas escribieron lo que Él habló durante todos los siglos y Dios causó que le pusieron, perdón mi español, su palabra en un volumen de libros. Ese no es solamente un libro, esa es una librería, esa es una biblioteca llena de libros con la palabra de Dios. Y si queremos conocer a Dios, en contrario de lo que dice la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, podemos conocer a Dios. Y de hecho necesitamos conocer a Dios porque Jesucristo dijo en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Jesucristo dijo eso cuando estaba orando a Dios. Entonces es necesario que conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo para poder tener vida eterna. Y la gente que dicen, pues Dios es inconocible, nadie puede conocer a Dios, son mentirosos como su padre el diablo. Podemos conocer a Dios y no solamente podemos, necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra.
leyendo su palabra, porque su palabra es Él mismo. La Biblia dice en Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra es lo que estamos leyendo cuando abrimos este libro. Cuando abrimos este libro y leemos esta palabra, estamos en la presencia de Dios, el creador de los cielos y la tierra, y de nosotros. Estamos en su presencia porque su palabra es Él mismo. Esta palabra es Él mismo. Entonces, muy importante saber cómo leer y entender la Santa Biblia. Y no es muy difícil. No voy a hablar mucho del Antiguo Testamento ahorita, porque aunque es importante leer y entender el Antiguo Testamento, estamos viviendo en este periodo de tiempo que se llama el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. La ley, los primeros 5 libros de la Biblia, escrito por Moisés, y los reyes, las crónicas de los reyes de Israel y Judá, y libros de sabiduría y también los libros de los profetas. Y llegando al Nuevo Testamento, y si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, torna conmigo al principio a esta tabla de, no sé cómo se llama en español, tabla de todos los libros de la Biblia, la tabla de contenimientos, no sé la palabra, pero esta tabla, a donde tenemos una lista de todos los libros del Nuevo Testamento. De eso vamos a hablar. Y no voy a ocupar mucho de tu tiempo porque realmente no será necesario. Es muy simple, muy fácil. Los libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, están puestos en su orden por una razón. Y de una vez explicándolo y escuchándolo, va a decir, eso es muy fácil. Así es muy fácil, es muy simple. En el Nuevo Testamento tenemos 4 secciones. 4, solamente 4. 1, 2, 3, 4. La primera sección del Nuevo Testamento contiene los 4 evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 libros, cartas, escritos por estos 4 hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son testimonios del Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra que quiere decir buenas nuevas. Un evangelio es unas buenas nuevas. Ellos describen el Evangelio de las cosas que Jesucristo hizo y dijo durante su vida en la carne, en la tierra. Esos 4 libros describen todas las cosas que acontecieron desde el tiempo que Jesucristo nació hasta que el tiempo de que Él fue arrebatado al cielo. Y esos 4 libros describen para nosotros las cosas que Jesucristo enseñó, las cosas que Él hizo, y su sufrimiento, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección de los muertos, hasta que Él ascendió en frente de sus discípulos al cielo. Estos 4 libros describen esas cosas. En estos 4 libros, estos 4 libros, perdonen mi español, en estos 4 libros no leemos de ningún cristiano, porque no habían cristianos. No había un Nuevo Testamento en estos 4 libros. Estos 4 libros describen las cosas que el rey de Israel enseñó e hizo en medio de la gente de Israel durante el periodo de tiempo que se llama el Antiguo Testamento. Sí, estos 4 libros son parte del libro que se llama el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero durante el libro que se llama el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
El Nuevo Testamento no comienza en la primera página. El Nuevo Testamento está presentado a nosotros durante el concurso de este libro, pero no leemos del Nuevo Testamento en la primera página del libro. Las primeras partes del libro describen para nosotros cómo fue establecido el Nuevo Testamento y las cosas que Jesucristo vino para establecer el Nuevo Testamento. Y después que Él derramó su preciosa sangre, gloria a su nombre, y murió y fue sepultado y resucitó de los muertos por la mano de Dios, y fue arrebatado al cielo en frente de testigos. Entonces, 50 días después de su resurrección, en el día que se llama Pentecostés, que quiere decir el día 50, comenzó el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo fue derramado en la tierra y sus discípulos que habían estado esperando en el templo a donde Él instruyó a ellos que esperaban o que esperasen, ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y multitudes de judíos estaban allí y preguntaron a Pedro y los otros apóstoles qué estaba pasando. Y Pedro se levantó y predicó a ellos por revelación de Dios la misma doctrina que Jesucristo había encomendado a los apóstoles que él había escogido para que comienzan a predicar ese evangelio en aquel mismo día, el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo y comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y eso pasó en el libro de los Hechos, o en mi Biblia, Actos. En tu Biblia puede decir Actos o puede decir Hechos. Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles. Los Actos de los Apóstoles es un libro que describe las cosas que pasaron entre el tiempo que Jesús fue arrebatado al cielo y un tiempo, 2 o 3 o 4 décadas en el futuro de entonces, y las cosas que los apóstoles hicieron y predicaron después que su resurrección. Ellos predicaron el Evangelio de Jesucristo. Personas oyeron y creyeron y obedecieron el Evangelio de Cristo y fueron formadas iglesias de Cristo en muchos lugares alrededor del mundo. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles. Esa es la parte segunda del Nuevo Testamento. La parte primera es los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la parte segunda es el libro de Hechos, que nos describe el principio del Nuevo Testamento. Entonces, después del libro de Hechos o Actos de los Apóstoles, tenemos epístolas. Escritos por Pablo o escritos por otros de los apóstoles o los ancianos en la iglesia para las iglesias. Y tenemos esto entre Romanos y Judas. Son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Jacobo, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 3 de Juan y Judas. Estas son epístolas para las iglesias. Son dirigidas a las iglesias, a los santos, no a los pecadores de este mundo, a los santos. Entonces, las epístolas tienen instrucciones de los apóstoles y los ancianos en la iglesia de Cristo para los santos, para que aprendemos cómo actuarnos, cómo hablar, cómo caminar, qué hacemos, qué no hacemos, qué creemos, qué no creemos, avisos para que evitamos falsas doctrinas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles y cosas así. Esta es la tercera parte del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos dicen las cosas que pasaron en el tiempo del Antiguo Testamento cuando Jesucristo, el Rey de los Judíos, vino a la gente de Israel para predicar a ellos el Evangelio del reino de Dios. Pero ellos no quisieron el reino de Dios y lo rechazaron, como estaba escrito en los profetas. Y cuando lo rechazaron, Él fue crucificado y sepultado,
y resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Y en el 50 días después de su resurrección comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y podemos leer de eso en el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, la segunda parte del Nuevo Testamento. ¿Okay? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Actos, donde podemos leer del principio del Nuevo Testamento y cómo fue predicado el Evangelio de Cristo en todas partes, y la gente obedecieron el Evangelio de Cristo y fueron convertidos en cristianos. Y la tercera parte del Nuevo, la tercera parte del Nuevo Testamento es las epístolas. Las epístolas, cartas escritas de los apóstoles y ancianos a las iglesias. Y la cuarta parte del Nuevo Testamento es el libro de la Revelación. Es el último libro en el Nuevo Testamento. Es el último libro en el Nuevo Testamento. Y nos describe las cosas que van a acontecer cuando Jesucristo está revelado al mundo. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. No se llama la revelación de Juan, porque no es una revelación de Juan. Fue escrito por Juan, pero es la revelación de Jesucristo. Por eso esas son las primeras palabras del libro, la revelación de Jesucristo. Aleluya. Entonces ese libro nos revela las cosas que van a acontecer cuando Jesucristo viene otra vez y está revelado al mundo. En el libro de la Revelación tenemos en el capítulo 1 las cosas que Juan vio cuando vio a Jesucristo apareciendo a él. Y en los capítulos 2 y 3 nosotros tenemos 7 cartas escritas a las iglesias en este tiempo. Y comenzando con el capítulo 4, versículo 1, estamos leyendo cosas que van a acontecer en el futuro de ahora, cuando la iglesia de Jesucristo ya no va a estar presente en este mundo, porque Jesucristo viene en el futuro para arrebatar a nosotros. Como Él fue arrebatado por el Padre, también nosotros seremos arrebatados para estar con Él en las nubes. Y cuando eso pasa, durante el tiempo que el anticristo está revelado en este mundo, entonces va a comenzar las cosas que podemos leer en el libro de la Revelación, del capítulo 4, versículo 1 y adelante. Entonces, es muy fácil entender los libros del Nuevo Testamento y por qué están puestos en su orden. 4 partes. Parte 1, los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estoy confundido con mis dedos. La primera parte de los 4. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cosas que Jesucristo dijo e hizo durante el Antiguo Testamento, cuando Él estaba ministrando a la gente de Israel y ellos lo rechazaron y lo crucificaron a muerte, y Él murió y fue sepultado y resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Eso leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces la segunda parte del libro de Actos o Hechos de los Apóstoles, donde leemos del principio del Nuevo Testamento, cuando el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado por la primera vez y por todo ese libro en todas partes, y la gente que obedecieron el Evangelio de Cristo y fueron convertidos en cristianos. Y la parte 3, las epístolas, de Romanos hasta Judas, escritas por los apóstoles y los ancianos en la iglesia a los santos para enseñar y animar y guardar bien los santos. ¿Okay? En la Biblia, un santo es un cristiano. Los santos son los cristianos, de acuerdo a la Biblia. Y la cuarta parte, el libro de la Revelación, que es profecía y que se trata con las cosas que van a acontecerse cuando Jesucristo está revelado al mundo. Y la ira de Dios va a estar derramada sobre todo el mundo. Entonces es muy importante que estemos listos y que nos preservemos listos, porque Jesucristo viene muy pronto. ¿Y cómo podemos estar listos? ¿Aceptando a Jesucristo en nuestro corazón? No, porque el acto de aceptar a Jesucristo en tu corazón es algo que no está escrito en ningún lado de la Biblia. No está escrito en ningún lado de la Biblia. Es una invención de demonios, predicado por hombres
en las iglesias protestantes y no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Jesucristo nunca mandó que le aceptáramos. A Él no importa si le aceptáramos o no, porque Él todavía es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo aceptáramos o no, todavía Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que Él ha instruido por medio de sus apóstoles que Él escogió y envió en el mundo, es que nosotros creemos en su nombre. Su nombre es Jesucristo. Ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se llama Jesucristo porque ese es el nombre de su Padre. Dice la Biblia que Él heredó su nombre de su Padre, como cualquier hijo propiamente. Y su Padre es el Espíritu Santo. Dios es un espíritu y Dios es santo. Entonces Dios es el Espíritu Santo. Entonces lo que estoy diciendo es que no hay ninguna Trinidad. La Trinidad es una tradición católica que los católicos no lo inventaron, lo tomaron de Babilonia y lo pasaron a sus hijas protestantes. Las iglesias protestantes son hijas de la Iglesia Católica y todos son de Roma. Y la doctrina de Roma es la doctrina de Babilonia. Pero en la Biblia, la Santa Biblia, no hay ninguna Trinidad. Dios no es una Trinidad, Dios es uno. Por eso, otra vez digo que dijo Jesucristo cuando estaba orando a Dios, dijo Él, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, o el hombre Cristo Jesús, más perfectamente dicho. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un Dios y un hombre no son tres personas, y Dios está en el hombre, y por eso dice la Escritura, Dios fue manifestado en la carne. Dios es un espíritu, y su Hijo Jesucristo es carne. Dios fue manifestado en la carne. Es perfectamente simple. Y sabiendo eso, creemos en el nombre de Jesucristo, y si queremos ser salvos, nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para la remisión, la limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Y cuando recibimos el don del Espíritu Santo, eso nos causa hablar en otros idiomas, otras lenguas. Otros idiomas que no hemos aprendido por el poder del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio de Cristo. Esa es la manera de salvación para convertir pecadores en santos desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está escrito en el libro de Hechos 2:38. Y en ese momento comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y en tanto que estamos viviendo en este tiempo del Nuevo Testamento, ese es el Evangelio de Cristo. Esa es la manera de salvación. No hay otro, no se necesita otro. Eso es. Y por eso Dios te trajo acá. Estoy aquí para ayudarte en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios. A veces no puedes hacer comentarios en estos videos porque tengo otro canal en inglés que tengo que monitorear siempre, y también mi página de correo electrónico. Pero abajo vas a encontrar mi correo electrónico y puedes escribir a mí. Y yo estoy aquí para ayudarte, para ministrar la palabra de Dios a ti. Si tienes preguntas genuinas, si quieres aprender más de la palabra de Dios, por eso estoy aquí. Yo me llamo Clinton, yo soy tu amigo y tu siervo. Si puedo ayudar a ti en la palabra de Dios, aquí estoy para ayudar. En el nombre de Jesucristo. Amén.